Práctica de laboratorio, transporte a través de membrana. Resumen. Introducción. Las células se encuentran en contacto con el medio e interactúan con él a través de la membrana citoplasmática. Este contacto se verifica por el ingreso de sustancias nutritivas para realizar las diferentes funciones, además de la eliminación de las sustancias de desecho o la secreción de moléculas específicas. El intercambio de sustancias se realiza a través de la membrana plasmática y por diferentes mecanismos. Objetivo: comparar el efecto de soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas en células animales y vegetales. Metodología: observación de células vegetales y animales en múltiples medios, hipertónico, hipotónico e isotónico, a partir de la mezcla de estas células con cloruro de sodio de 0,15 molar y 0,25 molar, para el caso de células animales, seguida por la centrifugación de las muestras, y la mezcla de células vegetales con agua y cloruro de sodio al 3% y al 6%. Resultados: se evidenció que las células animales no presentaron ningún rastro de hemólisis en el medio en que se encontraban, ni antes ni después de su centrifugación, debido a diversos factores. Por el contrario, la mayoría de las células vegetales presentaron plasmólisis, deshidratando las células y separando la membrana de su pared celular. Conclusión: se pudo evidenciar la plasmólisis en células vegetales de Lodea, pero en células animales no fue posible observar la hemólisis debido a ciertos factores presentes en la práctica de laboratorio. Palabras claves: membrana, turgencia, plasmólisis, hemólisis y transporte. Introducción. Conociendo la estructura celular, sabemos que la bicapa lipídica de la membrana celular actúa como una barrera que separa dos medios acuosos, el medio donde vive la célula y el medio interno celular. Las células requieren nutrientes del exterior y deben eliminar sustancias de desecho procedentes del metabolismo para mantener su medio interno estable. Para posibilitar este cambio, la membrana celular presenta una permeabilidad selectiva, ya que permite el paso de pequeñas moléculas siempre que sean lipófilas, lo que quiere decir que sean moléculas que tengan afinidad por los lípidos, pero regula el paso de moléculas no lipófilas, que no tengan afinidad con los lípidos. Transporte pasivo, por difusión simple. Es el paso de sustancias de un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración. Requiere dos factores. Primero, movimiento eficiente de las moléculas desde una región concentrada a una menos concentrada. Segundo, que la distancia cubierta por las moléculas sea relativamente corta. La ósmosis es un fenómeno en el que se produce el paso o difusión de un disolvente a través de una membrana semipermeable, es decir, que permite el paso de disolventes pero no de solutos, desde una disolución más diluida a otra más concentrada. Se puede observar el proceso de ósmosis y el proceso de difusión, de mayor a menor concentración. Este flujo en el transporte produce tres tipos de soluciones. La primera es la hipertónica, que se presenta cuando dos soluciones separadas por una membrana semipermeable, la cantidad de partículas disueltas en una de ellas es mayor con respecto a las disueltas en la otra. La segunda es hipotónica, que se presenta cuando dos soluciones separadas por una membrana semipermeable, la cantidad de partículas disueltas en una de ellas es menor con respecto a las disueltas en la otra. Y la tercera es isotónica, que se presenta cuando las dos soluciones tienen la misma cantidad de partículas disueltas. En esta imagen se puede observar que al tener una disolución y al pasarla a una hipotónica va a tener menor cantidad de partículas.
en una solución isotónica va a tener el mismo número de partículas y en una hipertónica va a aumentar la cantidad de partículas. Existen moléculas que no pueden atravesar la bicapa lipídica por difusión simple porque son polares e hidrofilas. Y como se sabe, la bicapa lipídica es apolar y presenta lípidos que son hidrofóbicos, es decir, que no concuerdan totalmente. En este caso se utiliza la difusión facilitada. La difusión facilitada se encuentra dentro del transporte pasivo y para este tipo de difusión se requieren dos condiciones. Primero, el traslado de moléculas a favor del gradiente y segundo, la utilización de proteínas integrales de membrana que actúan como transportadores. Otro tipo de transporte es el transporte activo, que es el proceso utilizado para movilizar moléculas en el cual se requiere 1. Traslado de moléculas en contra de gradiente. 2. Utilización de proteínas como transportadores. Y 3. La utilización de energía para el transporte de moléculas. Como se puede observar en esta imagen, tenemos que las partículas van en contra del gradiente, se utilizan las proteínas como transportadores y la energía, en este caso de tipo ATP y ADP. La crenación ocurre cuando las células animales están expuestas a una solución de tipo hipertónica, es decir, una solución con alta concentración de soluto, por lo que la célula se encoge perdiendo agua, modificando así su morfología. La hemólisis ocurre cuando la célula animal se ve expuesta a un medio hipotónico, es decir, un medio con baja concentración de soluto, absorbiendo agua y provocando su estallamiento, es decir, lisa, que rompe la célula. La plasmólisis es propio de las células vegetales y se produce cuando las condiciones del medio extracelular son hipertónicas, lo cual permite que el agua que hay dentro de la célula salga al medio hipertónico a través de la membrana plasmática. Turgencia se evidencia cuando una célula vegetal se encuentra en una solución hipotónica. La célula permite el paso de agua del medio extracelular al intracelular, ocasionando un incremento en el volumen celular. En esta imagen se puede observar una célula vegetal en los diferentes medios, en el medio isotónico en el cual su tamaño no cambia, en el medio hipotónico en el cual se presenta la turgencia que hace que el volumen de la célula aumente y en el medio hipertónico en el cual se presenta la plasmólisis que hace que el agua que está dentro de la célula salga por medio de la membrana plasmática y se encoja la célula. En esta tabla se puede observar la comparación de los fenómenos de difusión en células eucariotas. En una solución hipertónica, en la célula animal se va a presentar la crenación y en la célula vegetal se presentará la plasmólisis. Y con una solución hipotónica, en la célula animal se presentará la hemólisis y en la célula vegetal turgencia. Con la presente práctica se pretende evidenciar los procesos de transporte a través de la membrana como lo son la plasmólisis en células vegetales y hemólisis en células animales utilizando el método de centrifugado. Metodología. En células animales se colocó una solución de cloruro de sodio de 0,15 molar y 0,25 molar y agua en tubos de ensayo, cada sustancia por separada. Después se deslizó lentamente por las paredes del tubo 0,1 mililitro de sangre. Se mezcló y se dejó en reposo por 5 minutos. Después la mezcla se centrifugó. Las variables observadas pueden ser las propiedades macroscópicas, las propiedades microscópicas y las variables a observar después del centrifugado macroscópicas.
Las propiedades microscópicas se observaron por medio del microscopio, como lo pueden ver acá, y el centrifugado se dio por medio de la centrifugadora. El diagrama de flujo de las sustancias que utilizamos son las soluciones de cloruro de sodio, 0,15 molar y 0,25 molar, como se ve acá. En células vegetales se seleccionó una de las hojas de lodea en buen estado, se colocó sobre un portaobjetos limpio y seco y con él en vez de la hoja hacia arriba se adicionaron gotas de agua de su medio, suficientes para cubrir la hoja totalmente y se puso con cuidado el cubreobjetos. Se realizaron las observaciones correspondientes al microscopio. Se deben hacer dos montajes con concentraciones de 3% y 6% de cloruro de sodio respectivamente y se debe observar entre 80 células a 400X. Esto se hace con el fin de determinar el efecto de las diferentes concentraciones de cloruro de sodio sobre las células vegetales. El diagrama de flujo del montaje húmedo que se presenta en la elodea con soluciones de cloruro de sodio al 0% o también con agua, al 3% y al 6%, como se puede observar acá. Resultados. Acá se presenta la muestra de células animales antes de la centrifugación. A 0,15 molar se presenta que al agregar la sangre a la mezcla de cloruro de sodio, se presentan varios eritrocitos y se presenta una turbidez en la muestra de color rojo intenso. A 0,25 molar de cloruro de sodio ocurre exactamente el mismo efecto, la turbidez y la cantidad de eritrocitos con paredes celulares lisas y no dentadas. Muestra de células animales después de centrifugación. A 0,15 molar se observan varios eritrocitos en aumento de 400 y a 0,25 molar también se presentan eritrocitos con las paredes celulares lisas. Se presenta las muestras de elodea al 3%, al 6% de cloruro de sodio y en agua. En esta imagen se encuentran las células vegetales con diversos tipos de concentraciones de cloruro de sodio, al 3%, al 6% y al 0%, que también es conocido como el agua. En estas se evidencia el proceso de plasmólisis debido a que los cloroplastos se desprenden de la membrana plasmática. En la tabla 1, que presenta el efecto de la concentración de cloruro de sodio sobre la apariencia inmediata de la solución, se observa que en las soluciones tomadas únicamente en concentraciones de 0,15 molar y 0,25 molar de cloruro de sodio se presenta el fenómeno de turbidez en la sangre debido a su coloración y a sus densidades. En la tabla número 2 se expone el efecto de la concentración de cloruro de sodio sobre presencia de los eritrocitos. En esta tabla no se tomaron datos ni muestras de eritrocitos en agua, es por esto que solo se presentan las concentraciones de 0,15 y 0,25, en las cuales en las dos se presentan los eritrocitos de forma lisa, que sus membranas plasmáticas se encuentran lisas.
La tabla 3 expone el efecto de la concentración de cloruro de sodio sobre el color del sobre nadante en centrifugado de eritrocitos y corresponde a incoloro, RC corresponde a rojo claro y RI corresponde a rojo intenso. Se evidencia que en la concentración de 0,15 molar hay una coloración de rojo claro por efecto de la concentración de cloruro de sodio, al igual que sucede con la concentración de 0,25 molar, en la cual el sobrenadante es de color rojo claro. La tabla número 4 expone el efecto de la concentración de cloruro de sodio sobre la presencia o ausencia de precipitado en centrifugado de erocitros y se evidencia que en las dos concentraciones se presenta el precipitado de eritrocitos. La tabla número 5 es el resumen de los efectos predominantes de la concentración de cloruro de sodio sobre eritrocitosis y definición del estado de hemólisis. En una concentración de 0,15 molar de cloruro de sodio, macroscópicamente se evidencia en la apariencia inmediata un color rojo sin precipitado al 89% y después de su centrifugación se evidencia la presencia de precipitado en el cual el sobrenadante es rosado y el precipitado es de un color rojo intenso al 95%. Microscópicamente se evidencia la presencia de eritrocitos y la morfología de estos es circular al 100%, por lo cual se puede afirmar que no presenta hemólisis. En una concentración de 0,25 molar de cloruro de sodio, macroscópicamente se evidencia en la apariencia inmediata un color rojo con precipitado al 90%. Después de la centrifugación se evidencia la presencia de precipitado y el mismo color rosado en el sobrenadante y rojo intenso en el precipitado al 95%. Microscópicamente se evidencia la presencia de eritrocitos en un 100% y la morfología de estos también va a ser circular, por lo que en ninguna de las dos concentraciones se evidenció la hemólisis. La tabla 6 muestra el efecto de la concentración de cloruro de sodio sobre la apariencia inmediata de las células vegetales. N corresponde a normal y P a plasmolizada, y un porcentaje de células plasmolizadas. Se nota que en todas las concentraciones hubo presencia de plasmólisis, pero siempre primó la presencia de células no plasmolizadas. Discusión de resultados. En el proceso de identificación de células animales en las que se presentaría hemólisis, no tuvo resultado. Este pudo haber sido ocasionado por diferentes factores, como lo es la poca concentración de sales en comparación a las de la célula, la falta de muestra de célula animal mezclada con agua para su absorción y el posible rompimiento de la célula. Otra causa puede ser la turbidez en las muestras, tal y como lo dice Patricia Hernández, que afirma que debido a que si al momento de adicionar la muestra la solución tiene un aspecto turbio, tal y como se observa en la muestra de células animales antes de la centrifugación, es por esto que las células observadas en el microscopio presentan una apariencia normal, es decir, una solución isotónica, es decir, que no varía el tamaño ni el volumen de la célula, tanto en una concentración de 0,15 molar y 0,25 molar de cloruro de sodio. En cuanto a las células vegetales, el ODEA, se encontraron que algunas presentaron el proceso de plasmólisis en todas las concentraciones de cloruro de sodio. En la observación con el microscopio se evidenció que el agua contenida en la vacuola sale al medio hipertónico, tal y como lo afirma el proceso de ósmosis, y por ende la célula se deshidrata, perdiendo así tamaño para dar lugar a la desubicación de los cloroplastos. Conclusiones. Número 1. La hemólisis en las células sanguíneas, es decir, los eritrocitos, no se evidenció debido a que no se observó el rompimiento de la misma. Esto se debe a que el medio no era lo suficientemente hipotónico con la sustancia agregada
y la cantidad de agua del medio extracelular al intracelular no era suficiente para que se presentara este tipo de transporte a través de la membrana en células animales. Número 2. La presencia de plasmólisis en las células vegetales se debe a que las condiciones que presentaba el medio eran adecuadas, es decir, una solución hipertónica. Número 3. En las células vegetales se evidenció el proceso de plasmólisis en todas las concentraciones, pero existían células que no se encontraban plasmolizadas, debido a que la membrana plasmática no se separa de la pared y asimismo los cloroplastos se distribuyen de forma homogénea alrededor de la membrana.